Buenos días, buenas tardes. Es un enorme placer. Ante todo les agradezco porque estos días son días muy ocupados para todos. Entonces apreciamos desde Clacay que se hayan sumado a este encuentro, a este foro global impulsado por CLACAI, la red jurídica de CLACAI, de la mano del liderazgo de Silaldina Tatem, de Ríos, WEC, IPAS, Optio, el Centro de Derechos Reproductivos, la Red Global de Mujeres por los Derechos Reproductivos, FOFeminista y la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que en su inicio, las primeras conversaciones que se tuvieron fueron entre Sandra y Gilaldina, así que gracias por haber pensado en esto. Si alguien está no entendiendo por un tema de inglés, if someone is not understanding or having a problem with the translation, please put a message in the chat. Em, bueno, sin más vamos a arrancar porque tenemos que dar noticias sobre todo el mundo, queremos conversar sobre todo el mundo y eso es eh, muy, muy exigente. Entonces, eh, Susana Chávez se lamenta, está de viaje, volando, entonces no puede hacer parte. Susana Chávez, junto con George y yo, Agustina Ramón Michel, hacemos parte de la dirección de CLACAR, este consorcio latinoamericano. Antes de darle la palabra a las panelistas, quisiera que Sandra nos salude, Sandra Castañeda. ¿Querés desmutearte, Sandra? Gracias, gracias Agustina. Un saludo, bueno, queremos saludar a todas las personas que hoy se conectan. Muchas gracias a Clacay, especialmente a Agustina Ramón y a Dalina Tatembrache, que han tenido esta maravillosa idea de juntarnos desde distintos rincones del mundo para celebrar este 28 de septiembre, Día Global de la Despenalización del Aborto, que en últimas es también el día de la autonomía y el día de la libertad de las mujeres para decidir sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra reproducción, que en definitiva es poder decidir sobre nuestra salud y sobre nuestra vida. Este 28 de septiembre nos toma en un momento muy, muy crítico. Hoy más que nunca, estos espacios de convergencia son muy importantes, cobran mucha relevancia porque nos encontramos ante una crisis de distintas dimensiones. Todas sabemos que hace un par de meses salió el informe global sobre fecundidad en el mundo y los datos de este informe nos han mostrado cifras que son muy reveladoras sobre la situación de las mujeres y sobre la necesidad que tenemos de cada día tener más autonomía y más capacidad para decidir sobre nuestra sexualidad y sobre nuestra reproducción. En ese informe encontramos cifras que hablan, por ejemplo, de que una de cada 5 mujeres que hoy tiene menos de 50 años no tiene la posibilidad o tiene la expectativa de no poder formar la familia que quisiera, porque hay muchas situaciones y muchas limitaciones que no se lo permiten. No solamente razones relacionadas con su vida profesional o con barreras personales, tiene que ver con las condiciones sociales, políticas y económicas que el sistema les provee. Hay limitaciones a nivel de los ingresos, de la precariedad de los empleos, de los costos de la vivienda, del acceso desigual a los servicios de salud reproductiva y a la calidad de esto, eh, a las normas y los estereotipos de género que recargan a las mujeres con todo el trabajo de cuidado y sobre todo el miedo al futuro. Hoy estamos asistiendo precisamente en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas que está sucediendo. Estamos viendo que el debilitamiento de nuestras democracias, el debilitamiento de nuestros sistemas, el debilitamiento y la deslegitimación del sistema multilateral está llevando no solamente al fracaso de las instituciones que creímos eran las que nos iban a mantener la sostenibilidad de la vida por muchos años más, sino que están poniendo en peligro la vida
y el bienestar de millones y millones de personas, además de las guerras, además del genocidio que está sucediendo en Gaza, frente al cual es importante también que levantemos la voz. Estamos viendo que hoy más que nunca las mujeres necesitamos más autonomía, más control sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra reproducción. Las personas jóvenes han mostrado en las distintas encuestas que se han hecho que tienen miedo al futuro, que el cambio climático, que los conflictos, las guerras, la incertidumbre global que estamos viviendo en este momento están llevando a que las personas cambien la perspectiva que tienen sobre su vida y hacia el futuro. Así que nosotras, como organizaciones que defendemos la democracia, que defendemos el Estado laico, que defendemos los derechos humanos, esta causa es una causa que va mucho más allá de la despenalización del aborto, es una causa que va hacia abrazar ese proyecto de vida y las necesidades que tienen sobre todo las mujeres jóvenes y las mujeres en edad reproductiva de poder construir ese proyecto de vida que se necesita en estos momentos tan críticos. Así que creo que es muy importante. Gracias por reunirnos, gracias por estar acá, gracias por los aportes que vamos a recibir y esperamos que podamos seguir trabajando juntas porque esto es lo que los tiempos políticos nos reclaman en este momento. Gracias. Muy bien. Vamos a grabar, Mariana, Sí, buenos días, se está grabando. muy bien. Eh, Hay tres preguntas que organizan este encuentro para que cinco panelistas hablen sobre una región muy grande. Incluso hay una de las panelistas que tiene que dar una mirada global. Entonces son permisos que uno se da porque sabemos que siempre es más complicado, pero que tiene sentido pensar a partir de las regiones porque es una conversación que nos puede hacer pensar en metas comunes, incluso estrategias comunes. Entonces, las tres preguntas son, ¿cuáles son los principales desafíos que encuentran en cada una de las regiones? ¿Cuáles son los horizontes que ven? Y una tercera tiene que ver a cómo impulsar y seguir impulsando estrategias y visiones colectivas donde los aires son más de meterse para adentro, más individualistas, a pensar, porque estamos abrumados de problemas en cada uno de nuestros lugares, en cada uno de nuestros países. Entonces, ¿cómo recordar ese impulso colectivo, ese impulso global? Esas son las tres preguntas que ordenan este panel y voy a presentar a nuestras panelistas de hoy. Eh, y antes que todo, me adelanto a pedir disculpas porque seguramente cometa error en la pronunciación. ¿Sí? Eh, Primero, con el gran desafío de presentar una perspectiva mundial, tenemos a Devanjana Chuduri, directora ejecutiva de la Red Global de Mujeres por los Derechos Reproductivos. Eh, esta red es la que promueve la campaña de 28 de septiembre, como ustedes saben, acceso al aborto legal, seguro ya. Después, por la región africana, va a presentar Leni Sharon Pamela de la organización Afisha Na Haki de África, que es un instituto de investigación y capacitación que utiliza enfoques afrocéntricos para generar conocimiento y mejorar los derechos sexuales y reproductivos. Después seguimos por Asia, tenemos a Said Rachela, que es la directora ejecutiva de Arrow. Gracias. Arrow se esfuerza por permitir que las mujeres, las personas no binarias, puedan acceder también a derechos sexuales y reproductivos. Fue fundada en 1993 y tiene sede en Kuala Lumpur, en Malasia. Después seguimos con la región europea, Georgina Puri, que viene en representación del Centro de Derechos Reproductivos, la sección de Europa del Este y Central, y ahí también aprovechamos a Cristina Rosero y a todo el equipo del Centro de Derechos Reproductivos de América Latina por habernos hecho este contacto. Y en representación para presentar la visión latinoamericana, tenemos a Gildaldina Tatem Brayé, que es la coordinadora de la red jurídica de CLACAI, el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, que reúne
a cerca de 700 organizaciones de distinto tipo en América Latina, que trabajan en, en aborto. Y finalmente tenemos de Norteamérica a Rebecca Rainbow, representando al O'Neill y una amiga de la casa, una amiga de Clacay ya hace mucho tiempo. Entonces, si les parece, arrancamos por el orden que mencioné. Si se olvidaron, no importa, yo lo puedo ir recordando. Arrancamos con la perspectiva global de la mano de Benjamin. Yeah. Hola, sí, Hi, good evening, buenas everyone from noches desde India. la I'm joining India. from India Les today, hablo desde and la thank you India so much, hoy y gracias, Clakai, for Clacay, having por me here tenerme and this aquí wonderful en esta conversation maravillosa that all of us conversación will be que vamos a having. tener todos y And todas. Devanjana, thank you so Me much for llamo the kind Devanjana, gracias introduction. por I'll start esta a little amable bit about what presentación we do at y WTNR contarles and un how poco de we lo que hacemos commemorate acá September 9 para today. conmemorar So, Women's el Global 28 de Network for septiembre. Reproductive Rights Entonces, is a la global red de derechos SARA working reproductivos on advancing trabaja SRHR for all. para We work in order to avanzar y improve mejorar access to safe los accesos abortion, a advocate for aborto sexual and seguro reproductive para los rights and derechos justice, young reproductivos people's y a la empowerment and justicia, el law-enforcement, empoderamiento de los agency, bodily jóvenes rights, y and los autonomy. derechos y We autonomía. center justice Eh, and feminist principles and Estos feminist principios y values in all the valores work that we do. eh, A afectan little el bit trabajo about que how we hacemos y come un up with poco de September cómo 28th and all the emitimos wonderful causes that we are able to las gather reglas and del the 28 de solidarity movement septiembre. we are able to co-work on is Eh, that we Fue que co-create, creamos, co-develop, and desarrollamos commemorate September conjuntamente 28 International el Día Days of Internacional Action to para Safe la acción Abortion para and el aborto also May seguro y también 28th International Day el for Día del Action 28 on de mayo Women's para la Health. acción de la salud What de we las typically mujeres. Y lo do que hacemos is típicamente es que tenemos we have a lot of partners, we have muchos a lot of voices aliados, from the voces global del sur south global, as well al as igual from the que north del in order to norte, para contribute to the contribuir emerging con themes. equipos The themes that we develop, they emergentes. emerge Estos from the equipos conversations emergen de that las we have conversaciones with que various tenemos, voices, las diverse diversas voices voces that we hear. diversas que I'll oímos. share a bit about the Les, Asian les context cuento un poco del first. contexto In asiático Asia, primero, access to ¿no? abortion is El riddled with many acceso al aborto challenges. está There are repressive laws and policies in impedido por few muchos countries, desafíos. Hay and then there leyes are complete represivas en ban muchos on países y abortions hay in countries like the prohibiciones totales en Philippines. países como las And then there are Filipinas. countries Y like hay países como India, la India, Bangladesh, Bangladesh, Nepal, where Nepal, there are conditional donde tienen access. acceso And then there are condicional. certain Y countries hay like países como Pakistan where we Pakistán, have donde conditional tenemos access, acceso or we condicional need to o talk donde about abortion tenemos in que a hablar post-abortion del care aborto, language. pero en We are lenguaje not able de to talk about safe post-aborto. No abortion or podemos safe hablar de abortion aborto access seguro o de directly. acceso In a setting directamente. like this, Entonces, en there un is contexto a como need este, hay una to test necesidad stigma, taboo de through conversations desestigmatizar, and de romper engagement. tabúes, de And what we do at abordar este tema con WTNRR very well is relacionamiento y that we work comunicación with a y host of trabajamos con artists, young artists, una gama, amplia and gama also de feminist artists, actores and we develop y content artistas y which could be in desarrollamos form of contenido en la music, forma de spoken música, poetry, murals in order to versos address stigma and hablados y taboo. A bit again un about the poco Asian sobre el contexto context. asiático It's es a que es region una where región donde patriarchy is donde el riddled with patriarcado societal norms. está Everything that we inclui- talk about bodily imbuido rights en todas has a las normas patriarchal sociales. conversation that happens in the backdrop, and Es una patriarchy often conversación que impedes generalmente access for sucede each one of y us. en el So for our trasfondo y el movements, patriarcado siempre in the compite Asian por el acceso. context, in the Entonces, en countries el that we work in contexto Asia, asiático y en el is contexto en that el que we work with our trabajamos con partners in certain aliados areas, en and ciertas then áreas there are y hay areas áreas where we countries where en we las work que directly, trabajamos and we directamente work y with trabajamos con policymakers, gestores de multi-stakeholders to políticas have y diversos policy-level actores changes para for que haya legal and safe cambios en abortion, políticas also para to raise acceso awareness legal y amongst the seguro al public, the aborto, mass, to a abordar demystify al público, a las myths masas, around abortion, to demistificando demystify el myths aborto, around bodily autonomy. demistificando la But the autonomía work is corporal. hard because right Pero el now, as trabajo Sarah es really difícil y mentioned, justo Sandra not mencionó, just no that, but solamente there are que myths haya that are there, but also mitos, the sino growing también opposition. la And now we oposición can't creciente actually y ahora call no, it ya ni siquiera grown se le puede anymore. It llamar is a full creciente, grown anti choice, es anti
un trabajo ya cuajado que existe anti-decisión, anti-aborto. En los países en los que trabajamos en África y en algunos países, tenemos provisión de aborto médico. En países como Benín hay una ley excelente, pero estas no siempre se traducen al acceso. Entonces, trabajamos con nuestros aliados, trabajamos con socios para ver cómo expandir el acceso, cómo se puede hacer disponible a todo el mundo el aborto, incluyendo adolescentes, jóvenes y gente con diversidad de género. Entonces, en estos movimientos globales, nosotros usamos los días globales y buscamos fortalecer el acceso al aborto, generar concientización y, y tratar de ver, y tratamos de que ellos vean el aborto como cuidado de la salud. Hablamos del aborto bajo el paraguas más amplio del acceso universal a la salud, pero la pregunta es si este abordaje funciona y cuáles son los desafíos al respecto. Y los desafíos son que la comunidad internacional, políticas internacionales o incluso el contexto local no ven el aborto como un cuidado de la salud. Entonces, lo que tenemos que hacer en el horizonte que Agustina mencionó es que tenemos que eh, trabajar en la narración de historias, trabajar con activistas, diferentes actores, gestores de políticas, aquellos que custodian el presupuesto y la sociedad, y mostrar que en el sur global es multifacético y que hay muchos países donde no hay presupuesto para estos programas. Luego hay países como la India donde hay presupuesto definido solo para brindar el servicio de, con- de acceso a de acceso a contraceptivos y lo que tenemos que anticonceptivos y tenemos que trabajar en ir más allá de abortos no restringidos. Tenemos que hablar de ETS, de otros métodos alternativos de anticoncepción. Entonces, en la ocasión del, de estos días de acceso a la anticoncepción global, sin el acceso a anticonceptivos de manera digna, no, que no juzgue. eh, Cuando esto no está presente, el aborto se vuelve algo inseguro y más cuando un país prohíbe el aborto, es importante recordar que esto no cesa el aborto, solamente lo multiplica lo inseguro que es tener un aborto. Las que buscan aborto no necesariamente tienen que emprender un rumbo traumático, pero a veces se vuelve intensivo en términos de costos. Lo que estamos viendo hoy en día es que los derechos al aborto, eh, los derechos del aborto no son, esta lucha no solo está fuera en los medios, fuera de los medios de comunicación. Se nos ataca hasta en espacios digitales, se ataca a proveedores de servicios de aborto. Hay clínicas que están siendo eh, atacadas y hay tácticas de intimidación que se les aplican. Entonces, tenemos que también ver cómo los medios reportan el aborto y yo creo que es algo común en todos los proyectos en los que hemos trabajado. Es que los medios a menudo correlacionan el aborto con algo que juzga a la persona. Todas las historias del aborto generalmente están repletas de juzgar a la persona, lo igualan con el asesinato, hablan del feto antes de hablar de la autonomía corporal y de la persona que busca el aborto, la persona que tiene frente a ellos. Entonces, ¿qué hacemos para el 28 de septiembre? Gracias, Clacay, por organizar este webinar y ah, buscamos acciones con nuestros aliados, buscamos solidaridad, actividades con socios, tratando de aprovechar el efecto que tiene la narrativa, que tiene el contar historias. Yo sé que la situación suena muy tétrica, pero hay contextos donde hemos logrado avanzar y es importante hablar del avance para que todos podamos inspirarnos con el conocimiento de las partes del movimiento que han visto progreso. El entretenimiento, la danza, el arte, la poesía están confrontando los estigmas
Y por supuesto estamos trabajando con las comunidades y estamos abordándolas para poder asegurarnos de que la estigmatización y la desmistificación de la narrativa del aborto seguro llegue a todos y todas. Entonces, estamos felices de compartir que ya tenemos más de 100 organizaciones aliadas en todo el mundo, participando en los diálogos globales, y hay ciertos equipos que surgieron de los diálogos globales a los que los gobiernos, dado que los gobiernos están dando enormes cantidades de fondos a la militarización, que tenemos que exigir que se gasten bien en inversión y en cuidado de la salud, que han emergido como un equipo importante en el diálogo global. Entonces, también vimos que en 2025 el aborto estaba disponible en 27 países y en 20 países con factores socioeconómicos, pero en muchos países de modelo federal hemos visto leyes que han pasado que han sucedido de una región administrativa a la otra. Bueno, y eso es lo que hacemos y yo creo que ese es el momento, más que nunca, cuando tenemos que todos ponernos de pie en solidaridad. Tenemos que tener más conversaciones los unos con los otros e identificar los niveles de resultados, niveles de intervención que cada una de nosotros, de nosotras puede lograr. Tenemos que reclamar fortalecimiento del sector público, que se expanda el acceso al aborto y tenemos que exigir que se permitan más parteras brindar aborto seguro y descriminalizar los servicios del aborto. Y bueno, paro ahí y estoy atenta a cualquier pregunta que puedan tener. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos a Lenny Sharon para presentar la perspectiva desde África. Lenny, are you there? Hello, everyone. I hope you can hear Hola a me todos, espero clearly. que me puedan escuchar claramente. Ok, Okay, thank you muchas, so muchas much. gracias And I thank y the doy speakers las that have gracias a las spoken personas que earlier han hablado because anteriormente you've made porque my work a little han bit hecho que more mi trabajo sea un easier poco más by fácil setting the context. estableciendo But el before I contexto. even Pero go antes de into siquiera present the empezar a African presentar el contexto africano, context, I would like to thank Clakai again quisiera for agradecer a making Clacay this de nuevo por hacer possible, que esto sea for posible, making sure that the por Global South hacer que las voices, voces del and sur these are global, the people bueno, that estas are son las personas mostly que generalmente impacted son las by the impactadas burden of por unsafe la carga de abortions, los abortos no are able to seguros, come here on the por platform and agradecer speak que nos freely. permitan venir a esta plataforma. So Entonces, the theme is globally igual on que abortion being las, healthcare, I think I creo que will anchor my discussion voy there, a anclar but mi also conversación en will la situación share the global del aborto, pero context también voy a of compartir el Africa, what contexto challenges we are de facing, África and y what opportunities exist, and what we have done as lo que Afia estamos haciendo Nahaki en Afianahaki para to alleviate these aliviar los challenges. But desafíos. Pero first, I primero, know yo sé Haki que was Haki introduced earlier, but I se just wanted to presentó add a few anteriormente, pero tidbits to quería that. agregar algunos So Afia puntos. Nahaki again Afiama is Haki An es African research and training es un instituto institute de entrenamiento e that investigación enhances capacities of que African mejora individuals las and capacidades de personas organizations africanas in health, human en rights, and sexual organización, reproductive salud health y and rights. salud reproductiva Of interest to eh, this conversation y today sexual. would be Y our en program, nuestro that we are proyecto, que implementing. It's tenemos, called Litigating Reproductive se llama Justice in Africa, litigar and you can para la already justicia tell reproductiva that en through África. our Y se work, ve our que a través focus de is nuestro on trabajo, on el safe enfoque es abortion, en los and abortos no seguros. we use the framework Usamos called el marco reproductive llamado justice, justicia and this reproductiva. Y este framework marco seeks to find a busca converging encontrar un point punto between the convergente human rights-based approach, but entre el also abordaje social de los justice. So we derechos don't really humanos, pero just look también la at the justicia social. normative Así que no solo legal buscamos el framework, marco but also the legal socio-economic regulatorio, and pero también cultural buscamos el environment, entorno like one of cultural the como speakers uno de los spoke about. ponentes que hablaba. So Africa is Entonces, very different from África, other countries that Sorry, we've had, disculpa. like Elsa, India or sorry, even Lenny. countries in the... Yes, I'm sorry, sorry. Decía
Mariana. Ahí está. Okay. Now, Lenny. Oh, okay, okay. Now you can go. Lenny? You can. All right, thank you. I'm not quite sure where I stopped, but I'll try to Bueno, no estoy my segura de dónde thoughts. me detuve, pero bueno, I think I creo que stopped at me the detuve point where cuando les I was contaba saying de that que we prefer to use the preferimos reproductive usar justice el lens, lente de which la combines a human justicia rights social reproductiva approach que and a combina social un justice abordaje approach. de So we derechos do humanos not y come justicia at the social issue para que of esto no afecte abortion eh, pa- from el just tema a del aborto normative desde una perspective, but perspectiva we want to puramente look at the normativa, sino social, que queremos economic, and ver cultural underpinnings of las this opiniones issue. sociales y culturales And sobre este tema. so Entonces, Africa is not África different no es from the other distinta de los otros countries. We países. have Tenemos enabling legal frameworks that marcos would legales actually que allow for permitirían access to el safe and acceso legal abortion. a For las instance, aborto we have the seguro. Por African ejemplo, Charter on Human and tenemos People's eh, Rights, el, which provides el for Centro para health as a Derechos right. Humanos y del Aborto, It la also Carta provides for para things Derechos like Humanos y del Aborto y también brinda, non-discrimination. The African incluye Charter goes la no ahead to create discriminación. a Entonces, esta commission, Carta the Africana African Commission on genera Human and la People's Comisión Rights, Africana de los which Derechos Humanos y de again los Pueblos, que went de nuevo ahead to promulgate the African promulgó Charter la on the Carta Africana Rights sobre of Derechos de las Women. Mujeres. Sorry, a protocol to the African Charter on the Rights of Sí, Women in la Africa. That Carta is the sobre los Maputo Derechos, Protocol. I'm sure el many protocolo of de you Maputo. are Estoy very segura de que well ustedes conversant with the Maputo conocen el protocolo Protocol. de The Maputo. Maputo El protocolo Protocol de Maputo is one, I think it's creo the que es only el único document on documento a regional scale a escala internationally that regional e internacional que specifically provides for the específicamente right to safe enuncia and legal los abortion under derechos al its aborto 14th legal y chapter. seguro en su Unfortunately, capítulo there are 14. some countries, Eh, including Uganda, where I Lamentablemente come hay from, países which como have Uganda, placed del que reservations provengo, on que the han colocado provision restricciones that sobre la provides for provisión safe and legal abortion. que prevé And aborto seguro y legal. this actually Y sits esto into the national cabe legal dentro del frameworks marco that are now legal, de los marcos governing the legales provision nacionales of the que service of gobiernan abortion. Why am I el bringing brindar up this? I am estos bringing up this servicios. to ¿Y por qué simply make menciono the esto? Solo lo point menciono that para tocar el even punto de que though at the a regional pesar de que a nivel level there is a regional hay semblance of una progressiveness, semblanza in the de national level there is progreso, a nivel criminalization nacional hay of access to criminalización del safe and legal acceso a aborto abortion. legal y And seguro. Y, how and where does this problem come from? That takes y me el to por our qué y de first dónde viene challenge. este So on problema the African me lleva continent, al primer our biggest desafío. challenge is colonialism El principal and desafío the del continente remnants africano of es el colonialismo y los colonization, restos del colonialismo, because porque the law la that ley que in Uganda, for instance, the el law sistema de that we derecho use que to utilizamos regulate para safe abortion, regular el isn't even aborto a law seguro that regulates safe es abortion. ni Rather, siquiera es una it's a ley law that que criminalizes safe regula el abortion. That aborto is the seguro, es Penal Code una Act. ley que criminaliza el Was aborto seguro, el código enacted in de 1950. In penal. fact, it was a copy Es and más, paste. They fue just un picked copiar y it pegar from que se our tomó de los colonizers colonizadores en el Reino in Unido, en England, Inglaterra, and y se transplanted it trasplantó into the Ugandan al context. contexto de And that Uganda. penal Y code este is the código same penal for es el countries like mismo para países Malawi, como Malawi, Zimbabwe, Zimbabue, even some incluso other West algunos African países de countries. África So, as you Occidental. can Entonces, see, como our pueden ver, el problem problema comes proviene from del colonialism. colonialismo. And even Y though a the pesar de colonialists have que advanced los in their colonialistas han laws, avanzado en Africa sus still leyes, retains those África se laws. quedó con esas And leyes now y the problem el is problema that now ahora those es que laws esas are leyes están being siendo interpreted as interpretadas African como culture, cultura which it africana, que isn't, no es el you know. caso. So Entonces, de again, that nuevo, brings me esto to me the trae a second la segunda question of over pregunta essentializing culture, sobre saying that de, culture sobre institucionalizar la prevents us cultura, from esto de accessing hablar safe and legal de abortion. que And la yet, cultura nos even from the impide, research that we e have done, incluso de las countries like investigaciones que hemos Ghana, hecho, in their países como people, they Ghana, were doing los safe pueblos and legal acá ya abortions hacían abortos way seguros before y time. legales desde hace mucho tiempo, Although now the aunque way they were doing the la manera abortions is en que considered hacían los today abortos as hoy en día unsafe se abortion because they consideraría were no using seguro, porque herbs usaban and things hierbas like y that. And cosas later así, y luego I will les voy speak a about a hablar de una recommendation on how to recomendación de cómo harmonize armonizar the traditional el knowledge conocimiento and tradicional the y mainstream y el knowledge that we now have conocimiento codified under general que tenemos ya WHO. codificado So en la beyond Organización that, Mundial de la Salud. Pero más criminalization allá is de eso, one la of those issues, criminalización es uno and de esos now that has problemas y esto also también led nos ha to llevado a incarceration. So encarcelamiento. because Entonces, the law dado que la is ley restrictive, es the restrictiva, la law ley
criminaliza criminalizes el accessing abortion acceso al service. servicio del It aborto, entonces criminalizes criminaliza the service el provider brindar for el even servicio, providing this incluso por service. You brindarlo. find that Y sometimes law vemos que a enforcement veces officers now agentes end de la up ley están arresting women arrestando a and mujeres girls y a who niñas que tienen access acceso safe and a un legal aborto seguro y abortion, but they legal, also pero también arrest the arrestan service providers a that los provide the proveedores o abortion proveedoras de service. servicios That's que one brindan el challenge. aborto. Entonces, ese es otro Our desafío. challenge again Otro is desafío es the fact el that hecho de que even where there are incluso no cuando hay laws, leyes, the laws are not in las leyes no harmony están en armonía with the policies con las that políticas que governments gobiernan, implement. que For implementan los gobiernos. example, Por ejemplo, we have a tenemos una policy política in en Uganda Uganda that que allows permite for post-abortion care, cuidado post-aborto, but we have a pero hay law una ley that penalizes que access to penaliza safe and legal el abortion. acceso al aborto seguro y legal. So Entonces, many times, service providers muchas veces los proveedores de use the salud utilizan post-abortion care las guías guidelines de to cuidado provide their services, post-aborto but para brindar again, estos like I said, servicios, the law pero has a de nuevo, lacuna. la It ley tiene only un vacío, provides for a defense for a habla- service provider. solo, So why is this a solo problem? da una This is a defensa para el problem proveedor de because servicios, now porque este es some un problema service porque algunos proveedores de providers, servicios instead ahora, of en vez using de the utilizar policy las guías de guidelines to política para provide the brindar los services, servicios, they will refer se to the refieren penalizing law to say that no, las the cláusulas penal code does penalizadoras not allow diciendo us to que provide the el service, even Código though the Penal legal no nos permite guidelines brindar el allow servicio, a us to pesar de que provide las the guías service. clínicas sí nos lo permiten. So they Entonces, usually put up generalmente arguments like consensus generan argumentos como objection. estos So that's para also a objetar. Y challenge that we ese es un have desafío que tenemos también, that que prevents women impide and que girls from las mujeres y las accessing niñas tengan safe acceso abortion a services. servicios seguros del Another aborto. issue that we Otro face as problema a que enfrentamos challenge como is desafío the es geopolitical son challenges, desafíos and for this geopolíticos y particularly I para will esto en reference particular the me Donald Trump refiero a executive las orders órdenes and ejecutivas particularly de the Donald global Trump gag y en rule particular and how it has la, affected funding, but el also colapso global de implementation los of access to safe fondos and legal y del abortion acceso in many African en muchos countries. países africanos. So I'll use Entonces, an uso un example, ejemplo and this even extends to things like y esto se HIV funding extiende a cuts. Let me give you recortes an example. en fondos para el In VIH. Uganda, Por ejemplo, PEPFAR is en a fund that Uganda, was, PEPFAR era un fondo giving a que, lot of bueno, money to Ugandan Ministry of eh, Health clinics que that were providing daba services, fondos including a post-abortion care. clínicas del But with Ministerio the de coming Salud of de the Trump Uganda executive orders, para abortos, pero PEPFAR desde que has vino el gobierno de Trump, asked PEPFAR ha Ministry pedido of al Health Ministerio de Salud and the y a facilities las in which these instalaciones en services are donde se brindan provided estos servicios not que ya to no provide brinden abortion care services, servicios del aborto, even a though this is pesar an de que HIV es un fund. fondo para el SIDA, So para el VIH. you see Entonces, that se ve que when the global cuando north el norte makes global harmful genera policies, they políticas affect dañinas, estas Africa afectan a África because porque most of the la funding gran for parte de los health fondos para and la in salud y en particular particular safe para el abortion aborto seguro comes from the provienen global del south, sur and global therefore they call the shots. por ende ellos son los que deciden Then y another vienen issue para el that I sur would global y like to ellos speak deciden. También about quisiera as a hablarles challenge is como the fact desafío that del hecho de we que also have patriarchy también still tenemos alive, un and patriarcado todavía vivo my colleague from y mi India has colega de la already India ya extensively ha spoken hablado about patriarchy extendidamente and del how patriarcado y de the cómo masculine la legal el system sistema thinks that they legal should masculino be piensa que policing deberían autonomy estar of women and girls vigilando and la therefore autonomía de deciding las when, mujeres y how, niñas y and decidiendo how to cómo access the acceder abortion a los service. servicios de And now this aborto. even ties into Y the ahora conversation incluso han of who entrado a la holds the conversación de que quién resources. tiene los recursos. Many times, as you Muchas will veces, como see, van a the ver en el African continente continent, africano, majority of the la poor mayoría de are los women. pobres son mujeres. So because Entonces, women also do dado not que las hold the mujeres no resource tienen los basket, they are recursos, also unable to access the abortion como no service and controlan that la they canasta de need. recursos, And entonces no unfortunately pueden for tener Africa, acceso al rich costo de un aborto. women Y who can afford lamentablemente en the África, las money to mujeres access safe and legal adineradas que pueden abortion tener know acceso a where un to find aborto it and they can access the service. But saben dónde because ubicarlo poor y tienen acceso al women do servicio. not have Pero dado que las money or mujeres pobres resources to no tienen access el the dinero o service, and these o services los would contactos have been para offered acceder to al them free servicio, of charge,
in government health facilities are being prevented se les impide de que tengan acceso a estos servicios en lugares donde tendrían el derecho de tenerlos, que son operados por el gobierno. Entonces se convierte en un problema para pobres y extiende la marginalización de las mujeres. Entonces yo sé que estoy aquí también desafiando y lanzando bastantes argumentos, pero quisiera darles también confianza de que no estamos de brazos cruzados como activistas, estamos buscando maneras de lidiar con estos desafíos. Algunas de las cosas que estamos impulsando son la descriminalización de estas leyes que penalizan el acceso al aborto seguro y legal y les voy a hablar de cómo lo hacen. Bueno, ya les hablé sobre la justicia reproductiva y nuestro enfoque es utilizar la ley para atacar y descriminalizar los códigos penales que limitan el acceso al aborto seguro y legal y lo hacemos a través de demandas constitucionales. Y de nuevo, uso Uganda como o incluso a Malawi. Las constituciones de estos países prevén el acceso a la salud, prevén el acceso de las mujeres a la libertad de la discriminación. De cualquier forma, esto incluye el acceso a un aborto seguro, pero aún hay leyes que penalizan este acceso. Entonces, lo que hemos hecho es que los tribunales digan que la provisión de la ley del Código Penal que criminaliza el aborto es inconstitucional porque la Constitución brinda una serie de derechos que incluyen el aborto seguro y legal. Otra intervención legal que emprendemos. Sharon, disculpa. Sharon, disculpa. Se me acabó el tiempo, perdón. Sí, hace ya 2 minutos que se terminó, entonces por favor, para que puedas concluir y disculpa. Oh, I'm so No, sorry. mi disculpa, I más think the bien, creo que la conversación was very estaba muy interesting for interesante para me. mí. But let me De wrap todo it up. caso, So we also cierro. do Entonces, sí, constitutional lawsuits, nosotros but what we emprendemos also do en is demandas defend constitucionales, pero también providers defendemos and a los women who proveedores y a get las mujeres arrested que las for arrestan accessing safe and por tener legal acceso al abortions. aborto seguro y So we legal. have a whole Entonces, range of tenemos todo things un there rango de that we cosas que do, hacemos, but then we pero also también encourage alentamos a que haya conversation conversaciones a through través barazas. I de know Rio diferentes Zatons barreras Feminista has y come up sabemos in que the Fos barazas Feminista where we collect también people ha from trabajado stakeholders en from esto y the recabamos, SRHR context to speak about these buscamos issues ponentes que and hablen devise strategies on collectively y moving buscamos forward. estrategias para We also use art, we eliminar use estas barreras y investigative utilizamos journalism where periodismo we get investigativo journalists to go y and investigate hacemos que certain los issues and document those, and that evidence periodistas we use in investiguen court esos casos que for se usan litigations, en los tribunales among other things, including para el litigio, igual mentorships que and mentorías all those y other todos related esos issues. We asuntos also have an relacionados. También hay una alliance where alianza people come donde la gente se together junta and y share comparte expertise su and knowledge experticia, sus and conocimientos strategies as y sus well. I estrategias. have a lot Tengo more to mucho más say, que but let contarles, me pero stop me here. detengo In case I aquí. get another Antes de que, opportunity, I ya si will hay come otra back to oportunidad, les Dr. cuento Thank you más. so Muchas much, gracias. Over. Muchas gracias, Sharon, y disculpa, el tiempo es así de implacable. Le cedemos la palabra a Said Racherla de ARO, que va a hablar de la región de Asia. Yes, hello everyone. Hola And a good todos y day. todas, buen día. I'm Saira Me llamo Cherla, and I Zaira work as Deputy Cherla Executive y Director at Arrow, soy and Arrow is directora a ejecutiva de regional women's Arrow. Arrow es organization, una and we are based out organización of de Malaysia and mujeres con work base en across the Malasia Asia and the y Pacific que region. cubre Our Asia y el focus of work is Indo-Pacífico. sexual and Nuestro reproductive enfoque health es and salud rights y and derechos gender equality, reproductivos y with sexuales, specific focus con un enfoque en on particular access to en safe el abortion acceso al and aborto seguro comprehensive sexuality y education as educación well. integral de So, sexualidad. the Bueno, previous speakers have las also ponentes touched upon the anteriores Asia han hablado de la region, región Asia and y generally, in terms of the overall en general, geopolitical con respecto al context, we would contexto general say that geopolítico, diríamos que abortion el aborto technically is técnicamente broadly es legal in the ampliamente Asia region. legal en la región asiática. Sin However, embargo, as this was also said by como the previous mencionó la speakers, ponente women anterior, and girls las actually mujeres y las face niñas enfrentan barriers in barreras obtaining a la hora safe de abortion obtener access. acceso al Now, aborto what are seguro. these Ahora, ¿cuáles son barriers? estas barreras?
barreras. Uno es carencia de conocimiento sobre la legalidad del aborto entre proveedores de servicios, pero también entre mujeres y niñas. También tenemos dificultades a la hora de buscar proveedores que estén dispuestos a llevar a cabo un aborto y que tienen sus propios sesgos y valores, y como resultado de los cuales no brindan a veces el servicio del aborto. Y instalaciones de salud que están por debajo del estándar de calidad o sanidad y donde no hay acceso a un servicio de aborto. Y en general, el contexto del aborto en la región está estigmatizado, entonces esa es la barrera más importante. El otro aspecto clave que vemos es que los datos sobre el acceso seguro a los abortos está limitada. Tenemos datos que tienen a veces son de 2014 a 2015. Y basándonos en estos datos, vemos que 27% de los embarazos en Asia terminan en un aborto. Y 4,6 millones de mujeres en esta región siempre se les trata con complicaciones, se les trata como por complicaciones como resultado de un aborto no seguro. Lo que también vemos es que en las muertes maternas, un 20% son debidas a los abortos no seguros, y la necesidad que tenemos es de posicionar el aborto seguro como parte de servicios maternos y de agenda de desarrollo sostenible que luego va a permitir que se brinde acceso. Saben, las dos ponentes ya han hablado de los desafíos que todas enfrentamos y que son y que es similar al contexto global. Entonces, en lo que me puedo enfocar es en cómo fortalecer el impulso colectivo con respecto al acceso al aborto, que es una de las preguntas que se hizo. Y muy recientemente organizamos una convención de SAGE. SAGE es una iniciativa de aborto seguro para el sur global. Ese movimiento es de organizaciones del sur global en Asia, África, América Latina. Y nuestros aliados se han juntado y han propuesto ciertas soluciones. Ahora, algunas de las soluciones, en particular en la era de antiderechos y antigénero y de carencia de acceso a servicios seguros de aborto, algunas de las soluciones y vías hacia adelante que se han buscado son, uno, ampliar la base de actores, la base de apoyo para diversos actores, conforme vemos una elevación una subida en los casos de influencia negativa por parte de los grupos religiosos. Y esto incluye al gobierno, a grupos, a asociaciones profesionales, como por ejemplo la Asociación de Parteras. Entonces, una vez que se amplia la base de actores, hay más personas trabajando para una causa para el acceso al aborto seguro. Y alineados con este segundo punto es más y más movimiento interseccional, intersector. Y aquí hablamos de movimientos sociales, movimientos de derechos humanos, movimientos de derechos digitales, que se pueden juntar y ser parte de la incidencia para el aborto seguro. Y otro punto que también fue tocado por ese grupo fue en términos de cómo el acceso al aborto seguro puede caber dentro de la cobertura universal de salud y cómo podemos seguir impulsando el derecho al aborto seguro dentro de este paraguas de los espacios que buscan en la salud universal. Otro punto que se amplió en esa convención fue el cómo tener intencionalidad con respecto a la inclusión. No puede ser solo ad hoc, sino que se tiene que construir estos movimientos intersector. Otra estrategia que mencionó este grupo fue el tema de los datos y los hechos, la edad de algunos de los datos que se pueden encontrar y cómo tenemos que enfocarnos en generar datos nuevos. Y hemos visto en el pasado que
que los datos basados en hechos pueden llegar lejos en convencer a legisladores y decisores. Y un aspecto es el de los datos cuantitativos, pero también creo que debemos enfocarnos en narrativas potentes, impactantes y estudios de casos para que esas narrativas y estudios de casos en términos de datos cualitativos puedan apoyar el acceso al aborto seguro. Entonces, en lo que respecta a los datos, estos son algunos de los puntos que se han mencionado en las conversaciones en esa convención. Y luego también otra estrategia que se ha mencionado tiene que ver con el monitoreo. Y todos estamos enfrentando este movimiento antiderechos y para poder abordar la desinformación, lo que es importante es también que seamos proactivos. Creo que todos estamos hablando de no ser reactivos, sino proactivos, monitorear a la oposición, ser proactivos con las estrategias y tomar decisiones para avanzar. Y colaboración también con nuestra colega de África hablaba de cómo la colaboración con las agencias legales es importante, con las organizaciones legales. Esto es importante también en lo que respecta al litigio y a establecer argumentos basados en derechos para poder monitorear y luchar contra la desinformación y la mala información. También las tendencias son importantes y cómo trabajar con los servicios de salud, los que brindan servicios de salud. No puede ser una buena manera de que nosotros avancemos el marco de políticas y leyes, el marco de políticas y recursos. Nosotros en Arrow generamos con nuestros aliados esta iniciativa de Caleidoscopio, que es un movimiento, una alianza de movimientos nacionales que incluye el Fondo Global de Mujeres y en Asia y en África buscamos usar el punto de ingreso de los servicios de salud para avanzar el derecho al aborto seguro. Y de nuevo, la documentación también ha sido un punto clave con respecto a la estrategia para nosotros avanzar el marco de políticas y derecho en el sur global. Y más importante aún, esta es tener donantes para asegurarnos de que las organizaciones para el aborto seguro tengan fondos. Estas son algunas de las tácticas de resistencia que les he mencionado y estas nos ayudan a avanzar y poder desplazar la aguja hacia, hacia los derechos reproductivos. Entonces, me detengo aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Le cedemos la palabra a Georgina Epure, que va a hablar de la región europea. Thank you very much. I hope you can all hear me. Muchas gracias. Espero que me puedan Thank you to the escuchar. organizers for inviting Gracias me por to be part of invitarme this para ser panel parte de esta discussion and conversación, de este for panel the y por la opportunity oportunidad to de share some compartir thoughts and algunas ideas y perspectives from perspectivas Europe with desde you Europa today. hoy en día. I am Georgiana Me llamo Epure. Georgina I Epore. represent the Yo Center for represento Reproductive al Centro Rights, para which is Derechos a global Reproductivos, que es human rights una NGO that ONG de uses the power of the derechos law to humanos advance que usa reproductive el poder rights de la and ley para fundamental avanzar human rights los across the derechos world. fundamentales en I el work mundo. with He the trabajado con Euro program as an el advocacy Europrograma advisor for Central and Eastern como asesora Europe. para Europa And together with my Oriental team, we've y been junto con mi working equipo with hemos estado trabajando our partner con nuestras organizations organizaciones aliadas across en Europe toda to Europa advance and para protect avanzar y reproductive proteger los rights, derechos including abortion reproductivos, rights. incluyendo los derechos al aborto. For today, Para hoy, let me start with empiezo a con quick overview of un how repaso abortion rápido is de cómo se regulated regula in el Europe. aborto en Europa And y then I'll luego les outline the big delineo los changes grandes we've cambios que seen hemos over the visto past en la decade, década pasada and then share y some luego les thoughts on comparto the algunas ideas challenges sobre as los well as desafíos, al igual que las opportunities that oportunidades lie ahead.
que se vienen por delante. Important, I think, Yo to creo que start es by importante saying empezar diciendo that que from the start desde that el for decades principio, now, por Europe has décadas, moved Europa steadily se ha ido towards desplazando legalizing abortion eh, and removing hacia, restrictive hacia laws and retirar las leyes policies. restrictivas y Just this despenalizar el week, aborto. the center released a Justo esta new semana el report on centro abortion laws publicó un nuevo across estudio sobre Europe. leyes del It aborto is available en toda on Europa y está our disponible en nuestra website, página web. and my Y colleague mi Christina colega will also Cristina share también the va a link to the compartirles el link al report reporte in the en chat el, box. en I'm el flagging chat. it Y because lo as menciono this porque report este reporte, highlights, right now, como este reporte abortion menciona, is actualmente el legal in aborto es almost legal en all casi European todos los países countries. europeos. Most La countries in mayoría de los Europe países en allow Europa abortion permiten on request, un at aborto least cuando se in solicita, early por lo menos pregnancy. en el embarazo And that temprano. means, to be more Y precise, esto quiere that decir, para ser más 43 precisos, out que of 43 de 49 49 countries países in en Europe Europa allow abortion permiten on el request. aborto cuando éste se solicita. Only 5 Solo countries in the 5 países region en la región still todavía maintain highly mantienen restrictive abortion laws. leyes altamente And these are restrictivas. Y estos son Andorra, Andorra, Liechtenstein, Liechtenstein, Poland, Polonia, Malta, Malta and y Monaco. Mónaco. Sin However, even in embargo, countries incluso en los where países abortion on donde request is el aborto legalized, various harmful es legal, a regulatory veces and hay diversas procedural barreras barriers de to care procedimientos y are administrativas maintained. And que this se range mantienen from y mandatory estas waiting tienen que ver con periods periodos de to espera requirements obligatorios, regarding biased requisitos counseling, con respecto criminal a consejería penalties, sesgada, restrictive time penalidades, limits, límites de and tiempo financial y o barriers. barreras económicas. Now, having Ahora, said habiendo that, dicho even in eso, incluso countries en where países donde el abortion, aborto, even in these incluso en esos countries, países and y in the en la region in the región, past en 10 los years últimos alone, 10 what we años, have lo que hemos seen is visto that es que 20 20 countries países across en Europe toda have Europa han enacted reforms pasado to improve reformas access para to mejorar abortion. el acceso al aborto. Since Desde 2018, six 2018, countries and 6 países y jurisdictions in jurisdicciones en Europe have Europa han legalized legalizado el abortion on aborto request. a solicitud And others have y otras removed han waiting eliminado periods periodos de and espera counseling y requisitos requirements. de Countries consejería. like Países como France, Francia, Luxembourg, the Luxemburgo, Netherlands, Países North Bajos, Macedonia, and Macedonia del Spain. Norte And y other España. countries have Y extended otros países timeframes han for extendido abortion los on marcos de request, tiempo para like solicitudes de Denmark, aborto, como France, and Dinamarca, Norway. Francia y And Noruega. several others Y have removed otros han eliminado barriers otras barreras or o expanded han access expandido to el acceso a los medication abortion. medicamentos para el aborto. And this momentum Y este impulso continues. continúa, ¿no? Over 10 Ya más de 10 countries, as we países speak, como are están considering considerando reforms to reformas improve para access mejorar el to acceso abortion care and bring del, their al policies cuidado and del laws aborto in y line with international human rights and public alinearse health con los standards. estándares de derechos Now, humanos while this globales. trend is Ahora, si bien esta overwhelmingly tendencia progressive, at the es same time, abrumadoramente there are progresiva, challenges, and the hay risk of muchos regression riesgos y el remains riesgo de la a regresión concern. sigue siendo una In the inquietud. past En decade, la década 9 pasada, countries in 9 países Europe en have Europa passed han measures that pasado restrict leyes que abortion restringen el aborto, el access. acceso al aborto. For Por ejemplo, instance, Poland Polonia removed a ground for legal abortion. eh, Hungary eliminó introduced a el aborto requirement for women to legal. listen to fetal Hungría ultrasound prior to abortion care. eliminó el derecho And again, as an a la example, ecografía fetal recently Moldova antes del banned the aborto use of y telemedicine Moldova for eliminó abortion el uso de la medication. telemedicina And there para are los more other medicamentos del examples that aborto, are highlighted para in the report we just tratamiento con published. medicinas para el aborto. Another Otro challenge desafío across the en la region, región which has que been ha sido mentioned by mencionado the por other speakers, las otras ponentes is es the que la presence of presencia anti-rights de actors that actores are more and antiderechos more que emboldened se sienten and más y funded. más They are using similar acaudillados tactics, y que ranging usan from diversas advocacy and tácticas como campaigning to campañas, litigation and litigio spreading y misinformation esparcir about abortion care. desinformación o mala And información sobre el as cuidado it del has aborto. Y been dado que ha sido, clear to como nos all ha of us, quedado claro a todos y these are todas, es efforts que that estos are son part esfuerzos que of son a parte de broader un attack ataque on más sexual amplio and sobre la reproductive health and salud y rights los derechos that we reproductivos have que hemos seen visto across en the todo el world. mundo. And on top Y of this, por encima de what we are esto, seeing lo que in Europe vemos en is Europa also también that es que NGOs and human muchas rights ONGs y defenders defensores de working los on derechos sexual humanos and que trabajan reproductive en health and salud rights reproductiva y are increasingly derechos facing judicial and encuentran más y más administrative harassment, acoso intimidation, administrativo, and judicial smear y campaigns. campañas de So
de difamación. leave Entonces, us? ¿en dónde nos Moving lleva esto? forward in this En este context, contexto, as Sai also como Sai también underlined, mencionó, it's es important to push importante for progressive impulsar legal and policy a que haya change, cambios while staying alert to legales y regressive attempts. mantenerse But continuing to atentos have this progressive agenda a is la more agenda important regresiva, than pero ever. es más y And más importante protecting defender la agenda access to progresiva abortion as y essential proteger el healthcare acceso al aborto is the most como effective cuidado way de to la salud counter the esencial, que es anti-rights una de las agenda. maneras más efectivas So to that end, de darle we need to contra make a la sure that agenda decision antiderechos. makers who are Tenemos que committed to asegurarnos que los reproductive decisores que rights estén comprometidos a los stay derechos vigilant, reproductivos protect se mantengan existing access, vigilantes and they y themselves que continue protejan to el acceso a esto de que improve ellos mismos laws sigan and bring them mejorando in las line with leyes y que international human las rights alineen and public health con los standards. estándares internacionales de derechos And humanos. for our Y para movement, nuestro which has movimiento, such a que crucial ha role jugado un to make papel sure tan that vital Europe en continues to move asegurar de que forward, Europa siga avanzando, this all means esto that significa we need to que work tenemos que closer trabajar más de together at cerca, both tanto a national and niveles regional level, nacional y to build regional, para effective construir strategies estrategias that efectivas preempt que prevengan regression and la advance regresión y que protections for protejan los abortion care, avances para and of del course cuidado. to keep Y, por an supuesto, que intersectional mantengan lens un lente in everything that we do, interseccional looking at how en todo lo que gender, hagan, sexual analizando orientation, class, género, race, orientación migration sexual, status, and other clase, estado factors migratorio shape y how otros factores people que deciden experience cómo la access gente to experimenta el acceso abortion al cuidado care. del aborto. And without doing Y these sin hacer reforms, sin risk llevar a cabo leaving estas people reformas, hay gente behind que se and queda atrás y reinforcing se refuerzan las inequalities that already desigualdades que ya exist. existían. So in Entonces, short, para to conclude, the concluir, la situation in situación en Europe Europa gives nos da both cause for tanto causa optimism para ser as well optimistas, al as igual que for razones para staying mantenernos vigilant. vigilantes. And Y I pause here aquí, and I'm happy to answer bueno, any pauso aquí questions y if estoy there feliz de are. responder cualquier pregunta que tengan. Gracias, Georgina, muy amable. Aprovecho para disculpar que Agustina tuvo que desconectarse y me presento yo misma. Ahora toca a Latinoamérica y estoy a cargo en mi rol de coordinadora de la red jurídica de CLACAI. Quiero iniciar hablar de Latinoamérica poniendo sobre la mesa que nosotros estamos observando en la región una deliberada restricción del espacio cívico. Países como El Salvador, Venezuela, Nicaragua, que están enfrentando desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, normativas restrictivas que dificultan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, leyes anti-ONG, en las que también tendríamos que mencionar países como Perú y otros, y cómo eso está generando un ambiente de temor que afecta especialmente la defensa de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Hay una restricción de financiamiento que agrava la situación porque implica que las organizaciones tienen que hacer reducción de personal, cancelación de líneas de trabajo, cierre incluso de algunas organizaciones. Y todo esto está ocurriendo en un contexto en el que, según Latinobarómetro, la población en lo que perciben como sus principales problemas está la situación de la economía, el desempleo, la inseguridad, la corrupción. En consecuencia, se evidencia que muchas personas, y posiblemente con razón, priorizan la supervivencia material por encima de la defensa de derechos, a pesar de que esta misma encuesta evidencia que persiste una insatisfacción con la desigualdad y la falta de justicia. Si esto lo unimos a el tema de la validación de la democracia, la misma encuesta nos habla de que un 52% de la región es que quien cree, quien confía en la democracia y que está creciendo la desconfianza institucional y que más del 50% de la población considera aceptables enfoques autoritarios si se garantiza con ello cierta seguridad. Y lo que llama más la atención es que esta aceptación de sistemas autoritarios se da principalmente en la población joven, lo que está evidenciando un problema. Y ese problema se está siendo abonado con mucho sazón por discursos biopolíticos
muy visibles en redes sociales que promueven la defensa de la familia tradicional, pongo entrecomillado el tema de familia tradicional, y atacan de manera muy agresiva a quienes defienden derechos. En este marco de ese juego biopolítico, la autonomía de las mujeres y su ejercicio se está presentando como si fuese un enemigo de la defensa de la vida. Y esto ha conllevado incluso a que muchas activistas han tenido que reducir su presencia en los espacios públicos o salir de sus países por persecución y por necesidad de protección. Sin embargo, con esta introducción no quiero significar que el panorama de la región solo está marcado por retrocesos. También tenemos grandes luces de esperanza. Menciono primero lo que yo siempre, desde que comenzó a pasar el fenómeno, titulo como la maravilla, que es la marea verde, un movimiento feminista poderoso, epicentro de transformación y de conquista de derechos, que ha logrado instalar en la agenda pública regional el debate sobre la despenalización del aborto como un tema de derechos humanos. Y hay avances concretos. Colombia y causa justa con el aborto legal hasta la semana 24 y el aborto reconocido como derecho fundamental. Argentina, aborto hasta la semana 14, Uruguay hasta la semana 12, México, aborto legal, seguro y gratuito desde el 2021 con un proceso gradual en los estados. Pero también hablo de estos éxitos, pero tengo que marcar algunas situaciones muy preocupantes. Por ejemplo, Guatemala, hay un aumento de las penas por aborto. En República Dominicana, en este mismo 2025, se aprueba un código penal que mantiene la penalización total del aborto. Y en Honduras se blindó constitucionalmente la provisión sin excepciones del aborto en una cláusula pétrea. En consecuencia, hay una realidad compleja en Latinoamérica. Y a pesar de esa realidad compleja, hay datos que hablan de que la incidencia de aborto es similar en países donde es legal, 41%, y en países donde está prohibido, 39%. Y que la diferencia está principalmente en los temas de seguridad de las personas que abortan. Los abortos inseguros son causa de mortalidad materna evitable. En nuestra región, cada año se registran 670.000 abortos inseguros entre adolescentes de 15 a 19 años, según datos del Fondo de Población. En consecuencia, tenemos que exigir que los estados miren la situación del aborto desde otra ventana. En este panorama, yo estoy convencida de que la despenalización del aborto es un proceso gradual, pero que es inevitable, porque no puede seguirse validando desde el Estado la muerte de mujeres por una resistencia conservadora, por prohibiciones absolutas, por estigmas y por desigualdad de acceso. Hay oportunidades muy grandes que se evidencian en los avances legislativos, los avances jurisprudenciales, la articulación de nuestras redes, la fuerza de lo que ya mencioné en la marea verde y causa justa, el movimiento feminista y una evidencia científica construida en argumentaciones que cada vez respalda más nuestra causa. Ahí entonces, ¿qué veo como perspectiva? Que el camino se construye con esa movilización constante y articulada que hemos logrado y que tenemos que seguir consiguiendo, con el litigio estratégico en tribunales nacionales e internacionales, con la incidencia política y diplomática basada en estándares de derechos humanos y educar. Continuar la tarea de quitar el estigma al aborto, afirmar que el aborto es salud, es justicia, es dignidad. Existen pruebas concretas. El caso de Uruguay, donde la ley de interrupción voluntaria redujo a 0 la muerte por aborto inseguro, debemos utilizarlo. Para concluir, quiero
hacer una brevísima reflexión sobre filosofía política usando a John Ralph, porque es un jurista que hasta los antiderechos más o menos respetan. Entonces, él establece unos principios de justicia que nos recuerdan que desde el velo de la ignorancia, cualquier persona podría ser mujer, pobre, víctima de violencia o enfrentar un embarazo no deseado. Y que eso es situación razonable para elegir el derecho a decidir porque garantiza igualdad y autonomía frente a circunstancias desiguales. Y en esa lógica de razonamiento, la penalización absoluta impone una moral única y afecta más a las mujeres jóvenes y pobres. Y se contradice el principio de diferencia que exige beneficiar a menos favorecidos. La despenalización se justifica como una medida que garantiza igualdad, libertad, justicia y una sociedad plural. El aborto debe ser visto no como un privilegio, sino como un derecho humano esencial. Y ahí se inscribe esta actividad en seguir profundizando una articulación global que es necesaria para lograr abortos seguros, que es autonomía de la voluntad, que es libre desarrollo de la personalidad, que es dignidad, salud y libertad. En consecuencia, por eso tenemos la seguridad más absoluta que desde aquí, desde espacios como este, indetenibles, presentes en unidad y fortaleciendo nuestras voces, Latinoamérica va a lograr tener aborto legal, seguro y gratuito. Muchísimas gracias por escucharme y ahora vuelvo al rol de moderadora frente a la ausencia de Agus. Y presento a la visión de Norteamérica, que está a cargo de Rebeca Reingold, que como ya dijimos, es del Instituto O'Neill. Muchísimas gracias. Good morning and good Muchas afternoon. gracias, buenos días y First, I buenas would like to tardes. Antes que thank nada, quisiera darles las Clacay, gracias a the co-host and Clacay y a otras organizers of this coanfitrionas forum for the por la invitation and the invitación y opportunity la to share a oportunidad bit de about compartir what un has been poco de lo que ha happening estado in the sucediendo US related en to Estados abortion Unidos con rights. respecto a los Given that derechos I'm del a aborto. lawyer, I Dado thought I que would soy focus my abogada, remarks quería today enfocar on the mis main legal comentarios a los challenges desafíos facing abortion principales que rights enfrentan here and the los derechos al opportunities that aborto y law las policy offer oportunidades us during que these challenging nos times. han As you may dado. well be aware, the US is Como ya facing a sabrán, multitude of Estados attacks on Unidos abortion está rights in this enfrentando moment, muchos from the ataques courts to the por todas legislatures to, partes of course, a los the Trump derechos al aborto. administration. Given our limited Y dado el time, tiempo I will limitado, briefly voy a reflect on the role that reflexionar courts have brevemente sobre played el in rol que han creating the current jugado patchwork of abortion laws we see in the US los today, tribunales, as well al as the igual heightened que risks los that riesgos recent threats to incrementados que progressive hay civil society de organizations contra pose for the abortion organizaciones rights movement. de la sociedad civil Now, que courts in the trabajan en el US have movimiento long played an para la important seguridad del role in aborto. establishing the Ahora, boundaries of abortion rights. In the se ha wake jugado un papel of the Roe v. Wade importante decision, federal de la courts were the main decisión Roe vehicle versus for Wade. determining which Los state tribunales level abortion decidían restrictions went too far, qué violating our partes del federal código legal constitution's habían right ido to abortion. demasiado lejos. When the US Supreme Court Cuando overturned la that Corte right in the Suprema 2022 Dobbs revertió esa decision, ley it en la decisión ostensibly Dobbs, returned the issue básicamente of abortion to devolvió the el asunto del states. aborto a los estados. However, Sin federal courts, embargo, including the Supreme Court, have played no muchos small tribunales role in han sorting jugado through un the papel no complex legal pequeño en landscape that has poder emerged since. They have en been asked incidir to weigh in en ese on our tema. federal Han regulatory body's afectado a los cuerpos authorization of mifepristone, legislativos, the scope of federal el obligations alcance to de las provide obligaciones stabilizing federales para care during brindar obstetric cuidado emergencies, the estabilizador durante viability of emergencias federal privacy obstétricas, protections for la reproductive health protección contra information, and the legality de of la privacidad restrictions on de interstate la travel for paciente abortion, y just to name a few las examples. restricciones de viaje para el And aborto in this y context, interestatal. some federal Y en courts este have contexto, issued algunas truly cortes alarming federales han decisions, emitido many of decisiones which reject alarmantes. scientific and Muchas medical rechazan expertise and experticia buck long-standing médica legal ya de precedent in the tiempo process. y han ido en contra And del while the precedente Supreme Court has médico. Y si sidestepped the bien la Corte substantive Suprema issues in its ha most recent dado un paso al cases costado involving con muchos de abortion, estos casos the del aborto, justices from its los conservative jueces desde majority have su indicated a willingness mayoría to further chip
ahora han buscado tratar de seguir minando el derecho al aborto. En particular, vemos riesgos reales de que puedan restringir acceso a aborto medicado, expandir el alcance de las negaciones religiosas u objeción religiosa, o eliminar el requisito del bypass judicial que usan las jóvenes para buscar acceso al aborto sin consentimiento de los padres. Si bien muchos analistas no creen que esta Corte Suprema busque una prohibición nacional del aborto, ha generado decisiones que generan barreras que impiden el acceso en la práctica. Ahora, sin embargo, no quiero solamente darnos malas noticias, entonces sí quería resaltar dos tendencias en Estados Unidos que sí dan esperanzas en el contexto, ¿no? Al menos las cortes y el sistema judicial, al menos en sus cortes más altas, se ha visto que ha defendido los derechos. Por ejemplo, los tribunales estatales han protegido muchos derechos luego de la decisión Dobbs. Los tribunales han jugado un papel muy importante en sus respectivas constituciones y muchos tribunales estatales han incluido esos derechos en sus constituciones estatales, incluyendo y no limitándose al derecho a la privacidad. Otros estados han reinterpretado sus constituciones para incluir el derecho al aborto y a los servicios de salud. Un puñado de tribunales supremos en varios estados no solamente han resistido la decisión de Dobbs, sino que han hablado de que la ley Dobbs depende mucho de la tradición y la historia del país, una teoría de interpretación constitucional que se llama originalismo. Sin embargo, muchos jueces estatales han criticado este originalismo de muchas maneras. Por ejemplo, el que vincula a los Estados Unidos a valores ya pasados y que genera discriminación y que sirve como un pretexto para lo que ya sabemos que es un juicio de valor subjetivo. Entonces, segundo, hemos visto que el movimiento de los derechos al aborto han diversificado muchas estrategias en las que depende para buscar el acceso al aborto, pasando más allá del litigio. Por ejemplo, el movimiento ha pasado a iniciativas de votación estatal para que buscan enmiendas a estas leyes. Los votantes en 10 estados ya han buscado enmiendas a sus constituciones para proteger los derechos al aborto. Luego se han buscado leyes que buscan abordar la incertidumbre legal y la confusión que ha emergido, basado en el hecho de que la legalidad del aborto varía de manera importante por estado, con más y más personas que buscan el cuidado interestatal. Los oficiales antiaborto han empezado a tratar de aplicar sus políticas cruzando líneas estatales y como respuesta hemos visto creatividad e innovación por parte de defensores del derecho, personas que protegen a aquellas que buscan aborto en otros estados, tratando de proteger las de actores del estado. Los derechos del aborto, al aborto y las personas que están detrás de los mismos en el movimiento están bajo amenaza, dados los ataques al Estado de Derecho. Entonces, si bien el apoyo a los movimientos ha incrementado, ya varios de estos movimientos empezaron en 2023. Ese año vimos que la Alianza para los Derechos Humanos americana empezó una demanda en Georgia por el efecto que tenían esas leyes sobre las mujeres de raza negra. Pero si bien ese caso se ganó, se vio que había jurisprudencia que restringía los derechos de los grupos históricamente marginalizados. Desde que Trump ha entrado en la administración, se ha visto que el Servicio de Hacienda de los Estados Unidos ha abierto investigaciones alegando discriminación racial. Trump también ha amenazado con quitar el estado de exoneración tributaria de entidades que brindan tratamiento de género o
Finally, and most o recently, in the aborto. wake of Y the Charlie Kirk finalmente, shooting, the luego Trump del, administration has hinted at an executive order that lue- would luego crack del, down on del for-profit asesinato de Charlie organizations that Kirk, support a Trump ha range estado of buscando progressive movements. limitar a diversas Organizations in the organizaciones U.S. que that apoyan a provide, advocate, movimientos, fund, or otherwise muchas support organizaciones que abortion apoyan el care cuidado will al no doubt aborto, be de hecho, targeted van a as ser part of these blancos broader de estos attacks on ataques civil más amplios sobre society. la sociedad civil. And it is no Y no secret es that these secreto que efforts estos could esfuerzos also también affect the podrían work of abortion afectar rights advocates el working in trabajo de countries all around the world, defensores like del you all. aborto como ustedes, Trump's que trabajan en attacks todo el mundo. Los against ataques de and the Trump crackdown on y progressive civil society estos ataques organizations contra will la no doubt sociedad end up in progresiva court, van a like much terminar of en the los actions tribunales, como taken muchas de by las this acciones tomadas administration in por the esta last 9 administración en los months. últimos 9 And meses. while his Y si actions in bien this sus arena, acciones like en so este many campo, others, are como clear muchas violations otras, of the son law, vulneraciones people de are la ley, beginning to lose faith la that gente the empieza a federal perder courts will serve la as a check fe on the en illegal que exercise los of executive tribunales power. puedan servir Well, como what is control unfolding in the de, U.S. de estos now poderes. may feel new Entonces, and si este unfamiliar to many terreno parece Americans. It does not for those of no us who have lived familiar o or worked in desconocido, other parts of the no world. es We algo know that this desconocido para struggle aquellos is que han not trabajado en unique otras partes and del that there mundo. is so much we Sabemos can que learn from the esa lucha no es experiences of única y our que podemos peers in other aprender de nuestros countries who pares, have combated similar eh, threats to rule of law, que, defended the essential work of civil y que cubre society, el and trabajo operated esencial de under la and sociedad eventually civil y overturned harsh eventualmente abortion bans. va a dar vuelta So a looking las outside of prohibiciones del our aborto. Entonces, borders viendo is más what allá de really nuestras gives me fronteras, me hope da during these challenging times, esperanza en estos where tiempos strength, desafiantes. Su resilience, and fuerza, solidarity is su truly a solidaridad source of son una inspiration, fuente de not only for inspiración, no me, solo para but mí, also I think sino increasingly también for más y other más abortion para rights advocates here in otras the personas que U.S. luchan por los Thank you. derechos del aborto. Gracias. Gracias, Rebeca, por tu intervención. Creo que hemos tenido intervenciones brillantes que nos permiten tener un panorama global sobre el aborto. Tenemos un tema de tiempo, el implacable. Hay dos preguntas en el chat que lo que les voy a ofrecer a las personas que las hacen es que se van a quedar como tareas pendientes para los webinarios que realizamos regularmente en Clacay. Una es los desafíos que han tenido en particular con respecto al rol de las iglesias en cuanto a aborto y derechos sexuales y reproductivos, y cuáles narrativas se han implementado para ir contrarrestando discursos opuestos a los derechos humanos. No tengo el link aquí, pero incluso hay un webinario que ya tuvimos en Clacay donde hablamos sobre esto, podemos compartirlo para que se difunda. Y otra pregunta que también salió en el chat es, en un contexto cada vez más restrictivo de derechos sexuales y reproductivos, ¿qué narrativas han usado para campañas de comunicación? También tenemos webinarios donde hemos trabajado narrativas, los seguiremos poniendo para los próximos porque siempre hay que profundizar en eso, pero les recomiendo que vayan a la página de Clacay donde están las grabaciones de los webinarios, porque van a encontrar algunas respuestas a esas preguntas. Lamento que no podamos seguir la conversación por un tema de tiempo. Quiero agradecer a las organizaciones que frente a la propuesta de organizar este foro se unieron para la convocatoria de una manera tan entusiasta y confiando en que era una buena idea que conversáramos. Optio, Ajaki, Ríos, IPAS, ONIL, UED, Centro de Derechos Reproductivos, FOSFeministas, LIRA, WGRR, la Red de Salud Latinoamericana de las Mujeres, que fue la aliada con la que primero conversamos hacer este proceso. Nos quedan grandes reflexiones sobre lo que tenemos que hacer en el mundo para continuar profundizando los derechos sexuales y reproductivos, narrar historias, estudios de casos, narrativas potentes y positivas, seguir sumando personas, ampliar las bases de apoyo, presupuestos públicos y privados que tienen que tener incidencia para que tengamos el acceso a anticonceptivos, superar impedimentos y vacíos legales,
cobertura universal de salud, el acceso de aborto como cobertura universal de salud, colaboración, litigio, argumentación, usar el poder de la ley, mirar los casos de éxito, tomar en cuenta las intersecciones, aborto, orientación sexual y de género, raza, discapacidad y otras, resistencia frente a los retrocesos. Si es bien es cierto que el derecho al aborto está bajo amenaza, no es menos cierto que el derecho al aborto tiene una argumentación sólida que sustenta la lucha, que sustenta lo que estamos haciendo, que sustenta la exigencia. Desde CLACAI y su red jurídica agradecemos muchísimo la participación de todas las personas que se conectaron, de las panelistas que aceptaron con tan buena empatía ser parte de este proceso y hacemos una propuesta final, que nos demos desde ahora la tarea de que todos los años en septiembre vamos a hacer este balance global de cómo hemos avanzado, cuáles son los puntos neurálgicos a atender y cómo vamos a superar esos puntos neurálgicos a atender, porque estamos unidas, estamos en resistencia, estamos indetenibles, presentes y siempre vamos a seguir fortaleciendo nuestras voces. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Gracias a todas, a todos por estar aquí. Saludos, compañeras.